Uf, madre mía, la que se ha liado con Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Os acordáis de ellos? Sí, la pareja de Erkencikus que nos traía locos a todos. Pues resulta que parece que unas simples preguntas han removido el avispero y han puesto su relación patas arriba. Agárrense porque esto tiene miga. A ver, para ser honestos, cuando vimos a Demet y Can juntos en la serie, era pura química. Saltaban chispas, se notaba una conexión que traspasaba la pantalla. Y claro, el público se emocionó, soñó con que esa magia continuara en la vida real. Y empezaron a salir rumores, fotos juntos, algún que otro like sospechoso, todo indicaba que sí, que lo nuestro era real. Pero, ¿qué pasó? ¿Dónde se torció la cosa? Porque ahora mismo, si les preguntas por el otro, la cosa se pone tensa. Y lo que yo creo que está pasando es que detrás de esa fachada de somos grandes amigos, o trabajamos juntos, se esconde algo más. Algo que quizás ni ellos mismos saben cómo gestionar. Seamos sinceros, el mundo de la actuación, y sobre todo cuando hay fama de por medio, es un torbellino. Hay presiones, hay cámaras por todas partes, hay fans que te idealizan. Y si a eso le sumas una relación que empezó en medio de todo ese caos, pues, bingo. Es normal que las cosas no sean fáciles. Dicen por ahí que las preguntas clave vinieron en entrevistas separadas. Preguntas que iban al grano, que buscaban esa chispa del pasado. Por ejemplo, a Demet le habrán preguntado, ¿qué recuerdas de tus tiempos con Can? ¿Hubo algo más que amistad? Y a Can, seguro que algo parecido, ¿te arrepientes de no haber apostado por lo vuestro con Demet? Y ahí es donde creo que la cosa se rompe. Porque si la respuesta es un sí, fue algo muy especial, pero ya pasó, pues vale, pero si la respuesta se queda en un silencio incómodo, o en un no quiero hablar de eso, o peor aún, en una negación rotunda que no cuela, pues ahí es donde se siembra la duda, ¿no creéis? Muchos dicen que Can es un poco playboy, digamos. Que le gusta el flirteo y que quizás no estaba tan comprometido como Demet. O quizás era al revés, que Demet se asustó por el nivel de fama que alcanzó él y no quiso seguirle el ritmo. Vete tú a saber. Lo que sí está claro es que esas preguntas han removido el agua estancada. Han obligado a ambos a pronunciarse, a posicionarse. Y cuando la gente empieza a ver contradicciones, a notar que las respuestas no cuadran, pues la ilusión se desmorona. A mí me da la impresión de que en su momento hubo algo muy bonito, de verdad. Una conexión real que se vio amplificada por la serie y por todo el fanatismo que generaron. Pero quizás esa presión externa, esas expectativas tan altas, hicieron que la relación no pudiera crecer de forma sana. O quizás, como digo, las preguntas incómodas solo sacaron a la luz lo que ya estaba pasando. Lo que yo veo es que ahora mismo, si les juntas en un evento, se miran de reojo, como con una mezcla de nostalgia y un poco de fastidio. Es como si hubieran tenido una historia increíble, pero que terminó con un borrón y cuenta nueva forzado. Y la gente que se había ilusionado tanto, se quedó con las ganas de saber el verdadero porqué. A mí me intriga mucho pensar en qué momento exacto se dieron cuenta de que esto no iba a funcionar, o de que no querían que funcionara más. ¿Fue un mensaje, una conversación, una pelea? Y sobre todo, ¿qué piensan ahora cuando ven el fenómeno que fueron juntos? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que hubo algo más serio entre Demet Özdemir y Can Yaman que solo la magia de la televisión, o todo fue un montaje y las preguntas solo confirmaron lo que ya sabíamos?